Según Eliseo Lara Órdenes, en su documento Allende, político y pensador latinoamericano, lo define como marxista democrático y principalmente latinoamericano. Sin embargo, el profesor Buscovic, en su documental de Patricio Guzmán, Allende no era un marxista-leninista, pues no creía en la dictadura del proletariado, con partido único ni tampoco en la revolución armada. Mario Amorós, autor de Compañero Presidente, destaca de Allende su visión de democracia, pluralista y libertad ante todo en el mundo, pues jamás perdió de vista el contexto internacional, condenando, por ejemplo, los crímenes nazis, el rechazo del leninismo, la invasión de Hungría y Guatemala, entre muchas otras. Los niños comenzaban a ir a clase cuando tenían 5 años, iban recién al kinder, porque en ese tiempo era como había bien poco jardín infantil como hay ahora, no, como que eran los 5 años y de ahí iban avanzando los estudios, porque era todo tanta politiquería, entonces al final todo funciona en torno a la politiquería, como que le lavaban el cerebro a la gente y la gente a veces seguía con ese cuento de tratar de hacer, creyendo que por hacerle caso a los políticos iban a estar en mejor condición y no, sino que era como, igual como te contaba ayer, era querer hacer de un Chile como Cuba, o como está Venezuela ahora. Ay no, si va con el famoso medio litro de leche, que según era para los niños, no, se estaba todo estancado, era todo politiquería. ¿El precio? No, porque no está el famoso mercado negro, entonces con el mercado negro llegaban a él si tú tenías plata y si tenías conocidos que funcionaran con ese mercado negro, tú tenías acceso a eso. Si no, tenías que esperar a que llegaran una cierta cantidad de productos a un lugar donde tú tenías que ir a hacer las filas para comprar. Y de acuerdo a tu grupo de personas, como te decía, te lo vendían. Si no, no tenías derecho. O si tú eras de otro sector, tampoco. No. Era concientizar, era querer hacer una Cuba de Chile. Eso es lo que querían. Hacer lo mismo que hizo, porque ese era el cuento de ellos. No, yo creo que no. Si al final era, por eso te decía, pues había plata, pero porque no habían cosas que comprar, entonces había todo un mercado negro. Entonces la plata era como que se mantenía ahí, pues, se va dando vueltas así. Yo creo, porque para llegar a lo que se llegó, tiene que haber un rechazo muy grande. Porque por algo se llegó a ese, ¿cómo se llama? El pronunciamiento militar. Entonces, lamentablemente, siempre pagan justo por pecado. Alguna gente que sí estaba de acuerdo, otras no, pero había harto descontento. Bueno, en ese tiempo se estatizaron muchas empresas que están bajo la tutela de los extranjeros. Y el sueldo que recibía el personal de esas empresas, que eran los privados, eran míseros. Los empresarios de él recibían plata a ellos nomás y darle plata a los pobres no valía nada. Por eso se estatizaron hartas empresas. Mira, ya con la llegada del presidente Allende al poder, hubo un aumento del salario en todas las empresas, porque los sindicatos, la gente que estaba sindicalizada dentro, empezaron a tener fuerza para ir a huelgas, para ir a este otro, entonces tenían que aumentar el sueldo. Correcto. Claro, no tenemos ni un problema. Mira, hay una cosa así que en el poder de Allende estuvo 900 días estuvo. La mejora que podía haber sido, que tenía buenos programas para mejorar la salud, para mejorar la educación, están ya en camino, pero con el golpe de Estado que hubo en el tiempo se fue todo, se deshace todo. Entonces, no hubo mucha cosa que lo pudiéramos valorizar. Se preocupó a mejorar las viviendas. ¿Por qué? Yo le decía al tiro, y esto con ellos comprobado de aquí mismo. Esta tierra donde estamos nosotros se tomó en el gobierno de Freire, el gobierno anterior a, ¿cuánto se llama? A Salvador Allende. Y esta toma de terreno fue en abril del 69. En abril del 69.
en el 72, 3 años después, ya teníamos las casas hechas aquí en este sector. Y cuando se vio eso, que en todas partes ya hubieron tomas de terreno y todas las cuestiones, el presidente inmediatamente le dijo a su ministerio, que es el de la vivienda, que los pobladores que están viviendo en carpa, que están viviendo en Mediagua, tenían que tener su vivienda, y se mandaron a hacer la vivienda. Y esta casa es de ese tiempo. Eso era lo que el presidente Allende quería, de que nosotros tuviéramos, todos los habitantes de Chile, sea rico, sea pobre, que viviéramos que hubiera una oportunidad de que nuestras mejoras de salud, de educación, de todo, de vivienda, de todo lo que sea una cuestión digna para los pobladores. Y fue así como nosotros empezamos a luchar por eso. Por eso tenemos esto que tenemos. El gobierno aquí hay una verdad muy clara. El gobierno de la Unidad Popular, cuando salió Salvador Allende como presidente, salió con un 55% sacó los votos que debía haber sacado. No una mayoría. Pero en el Congreso le dieron, los diputados, los senadores le dieron una votación completa. Y ahí pudo salir Salvador Allende. Y el rechazo que hubo fue de los más ricos. Y aquí hubo un partido muy importante que echó abajo el gobierno, que fue la Democracia Cristiana. Porque los católicos laicos que le llamamos nosotros, que tenían plata, esos fueron los más favorecidos con esta cosa, porque ellos tenían tierra, tenían mansiones, tenían negocios, tenían empresas, tenían todas las cuestiones, y nosotros, en nuestra mente estaba que todo se privatizara, que todo pasara a ser a manos de los trabajadores. En conclusión, el gobierno de Salvador Allende fue un periodo de cambios e ideas inspirados en los ideales de izquierda, que provocaron una profunda transformación en nuestro territorio. Si bien existen muchas posturas acerca del gobierno de la Unidad Popular, pero nosotras hemos querido destacar 3, y entre estas escogimos a historiadores expertos en el tema. Primero, el profesor Vuskovic en su documental de Patricio Guzmán. Allende no era un marxista-leninista, pues no creía en la dictadura del proletariado con partido único, ni tampoco en la revolución armada. Mario Amorós, autor de Compañero Presidente, destaca de Allende su visión de democracia pluralista y libertad ante todo el mundo, pues jamás perdió de vista el contexto internacional, condenando, por ejemplo, los crímenes nazis. Por último, Eliseo Lara Órdenes, en su documento Allende, político y pensador latinoamericano, lo define como marxista y democrático, algo que concuerda con lo expresado por nuestro entrevistado don Francisco Vega, quien manifestó que el gobierno de la Unidad Popular, la participación de los obreros aumentó, principalmente exigiendo sus derechos a través de los sindicatos, algo que concuerda con los lineamientos políticos de nuestro expresidente. Esta visión contrasta con la de la señora Virginia Olivares, puesto que ella manifiesta un considerable retroceso en la satisfacción de los derechos de las personas en el ámbito del trabajo, salud y educación. Todo esto nos hace reflexionar que frente a cualquier suceso histórico existirán múltiples interpretaciones de un mismo hecho o personaje, lo que significa que debemos tener la altura de mira suficiente para contrarrestar las diversas visiones existentes y así obtener un aprendizaje completo y acabado sobre un hito que marcó la historia de nuestro país, la ascensión del poder de Salvador Allende Gossens.